Hola, hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo volumen, una nueva serie. Sí, creo que sí. Aquí en el canal de Relator JS, como dice el título del video, comenzamos con el volumen 8 de la novela ligera de Arifureta. A ver, en el volumen anterior tuvimos la revolución de los Jaúlias, quienes conquistaron el Imperio Holcher para así poner fin a siglos de esclavitud. Obvio, con algo de ayuda de Hajime, y de esa manera obligaron al emperador a que liberara a los esclavos, que ya no invadiera el bosque de Jaltina y que empiecen a tratar a los hombres bestia como personas y ya no como simples animales. Pero también en el final del volumen 7, o sea en el epílogo, nos mostró algo muy interesante, que el dios de los demonios mandó un ejército de 500 apóstoles para enfrentar a Hajime y los demás. Lamentablemente ese tema quedará para mucho después. Y bueno, ¿qué tendremos para este inicio de volumen? Pues simplemente tendremos el viaje de regreso al bosque de Jaltina, donde estarán llevando a todos los esclavos de vuelta a su hogar. Entonces gente, espero que disfruten este nuevo volumen, espero ver todo su apoyo y sin más que decir, empecemos. Volumen 8 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 1. El héroe regresa. Parte 1. Era un espectáculo verdaderamente surrealista. Cientos de hombres bestias se apiñaron juntos, peñiscándose las mejillas, abofeteándose la cara o mirando por la ventana con incredulidad. El viento aullaba más allá de sus oídos y un mar interminable de nubes se extendía bajo ellos. De los pocos huecos en la cobertura de nubes, podían ver que el suelo pasaba a gran velocidad a un ritmo increíble. Por increíble que parezca, volaban por el cielo. Más específicamente, estaban montando el artefacto de Hajime. Fenrir había colocado una gran góndola en su parte inferior, que es donde se encuentran actualmente. La razón por la que estaban montando la primera aeronave en la historia de Tortus fue debido a otro evento histórico que había concluido ayer mismo. Todos los esclavos de Holcher habían sido liberados después de una batalla que más tarde sería conocida como la Rebelión Jaúlia o el Baile Carmesí por la gente del Imperio. El padre de Shia, Kam, había liderado al clan Jaúlia en un ataque a la capital del imperio y lo había derribado en una sola noche. Había exigido al emperador que liberara a todos los esclavos del imperio, y esos antiguos esclavos estaban ahora montando al Fenrir de Hajime de vuelta a casa, al bosque de Jaltina. Hajime ya había instalado una puerta tridimensional en el mar de los árboles, así que podría haberlos teletransportado a casa instantáneamente si hubiera querido. La razón por la que decidió no hacerlo y en su lugar sacó a Fenrir fuera de la capital imperial fue porque necesitaba hacer un gran espectáculo de toda la liberación. Básicamente, él quería enfatizar a los ciudadanos de Holcher que liberar a todos los esclavos era algo que Dios mismo había decretado y había funcionado como estaba previsto. Al ver descender un gigantesco barco volador para llevarse a los hombres bestia de vuelta a casa, los residentes del imperio quedaron completamente asombrados. Naturalmente, Hajime solo usaba el nombre de Dios. En realidad, Eji no tuvo nada que ver con esto. Hajime estaba siguiendo con su principio de, en caso de alguna duda, es culpa de Dios. Si Eji estaba en desacuerdo o no con eso, no era algo que le importara especialmente a Hajime. En cualquier caso, aunque fue un espectáculo impresionante, mover un artefacto tan complejo como Fenrir requería de mucha concentración. Hajime suspiró perezosamente mientras se acostaba en el sofá del puente. No parecía estar concentrado en lo más mínimo. Sus brazos y piernas estaban extendidos por el sofá y se parecía más a un oficinista durante las vacaciones que a alguien que piloteaba una aeronave. Sin embargo, el hecho de que estuviera envuelto en capas de maná carmesí hizo obvio que incluso ahora todavía estaba gastando mucha energía para conducir a Fenrir. En realidad Hajime lo estaba pasando un poco mal. Cuanto más peso cargaba Fenrir, más difícil era pilotearlo. Dicho esto, su postura, combinada con el hecho de que estaba rodeado de hermosas muchachas, hacía que pareciera como si estuviera demostrando su superioridad sobre la gente. Oye, Hajime Nagumo, ¿no crees que estás siendo un poco grosero relajándote así delante del emperador? La puerta del puente se abrió deslizándose con un zumbido mecánico y el emperador de Holcher, Gahar de Holcher, entró en la habitación mirando furioso a Hajime. Con Yuichi a cada lado de él y Kaori detrás de él, Hajime realmente parecía un rey que se entregaba a su harem, sobre todo si se tiene en cuenta de que las tres se aferraban a él. Decían que era para poder seguir reponiendo su maná, pero todos sabían que no necesitaban estar tan pegadas a él para hacer eso.
Considerando que Hajime estaba quemando grandes cantidades de maná cada segundo y operando una máquina extremadamente complicada, además de eso, uno podría decir que estaba entrenando seriamente. Simplemente no parecía así en absoluto. Era una lástima en realidad. Ni Gahar ni ninguna de las otras personas presentes se dieron cuenta del esfuerzo que Hajime hizo para hacerse más fuerte. Ojalá pudiera estar ahí. Digo, no deberías actuar tan indecentemente en público, Nagumo-san. Liliana-sama, estás dejando que tus verdaderas intenciones salgan de nuevo. La princesa de Hylia, Liliana, S.B. Hylia y su sirvienta Helina siguieron a Gahar. La razón por la que también venía Haltina era porque necesitaba ser testigo de los juramentos de Gahar. La batalla del otro día no había sido entre el Imperio y Berbergen, sino entre el Imperio y los Jaula, por lo que Gahar tenía que ir a Berbergen y hacer los mismos juramentos que había hecho a Kam. Esa había sido una de las condiciones de Kam después de todo. Las otras personas en la sala incluían a Koki Amanogawa, Ryutaro Sakagami, Shizuku Yaegashi, Suzu Taniguchi y Tio. Esta última estaba tumbada en el suelo y temblando de placer. La razón por la que estaba en el suelo esta vez era porque había intentado saltar a los brazos de Hajime hace unos momentos. Asqueado por las payasadas de la pervertida dragona, Hajime la había pateado y luego la había estrangulado hasta que casi cayó inconsciente. Como parecía estar disfrutándolo, nadie se había molestado en detenerlo. De hecho, su expresión de éxtasis había hecho que todos miraran hacia otro lado con disgusto. Después de los comentarios de Liliana, Shizuku y los demás también empezaron a reprender a Hajime. No deseoso de escuchar sus regaños, rápidamente cambió el tema. Este es mi nave y puedo hacer lo que yo quiera. ¿Y que Gahar ya terminase de explorar mi nave? Sí, esta cosa es una locura, ni siquiera entiendo cómo este gigantesco trozo de metal puede volar. De cualquier manera, este es un gran artefacto que hiciste. Oye Hajime Nagumo, haz uno para mí también, te pagaré lo que quieras. Gahar se instaló en el sofá frente a Hajime con los ojos rebosantes de emoción. Hajime frunció el ceño enfadado. No necesito dinero, ya déjalo en paz, es la única vez que te dejo montar a mi Fenrir, así que disfrútalo mientras dure. Ah, vamos, no seas así, solo estoy pidiendo un miserable barco, incluso puede ser uno pequeño. No hay nada para ti, así que no. Ay, bien, si no necesitas dinero, ¿qué hay de las mujeres? Una de mis hijas está en edad de casarse, su nombre es Tracy, y es fanática de las batallas, pero definitivamente es guapa. Sería una buena adición a tu harem, ¿verdad? ¿Qué dices? Gahar parecía pensar que Hajime era un mujeriego empedernido. Teniendo en cuenta que Hajime estaba rodeado por 3 chicas en ese momento, era difícil negarlo. Dicho esto, lo último que quería Hajime era que la hija de Gahar, una demente loca por las batallas, se le echara encima. Miró con desprecio a Gahar, pero antes de que pudiera negarse, su harem se puso en su defensa. Te convertiré en ceniza si lo intentas. Te voy a aplastar. Era una broma, ¿verdad, emperador? ¿Verdad? Por favor, no pongan a Nagumo-kun en la misma categoría que usted, su majestad. Absolutamente no, no lo permitiré. Hajime-kun me pertenece. Hajime se encogió de hombros y dijo, ahí lo tienes. Fanfarrón. Espera, oí la voz de la princesa Liliana mezclarse con la del resto. Gahar chasqueó la lengua y de repente se giró hacia Liliana. Los otros siguieron su mirada. Por supuesto que no, debe estar escuchando cosas. Ah, sí, ahora que lo pienso, también ignoraste a Bayos durante el baile, aunque parecías estar disfrutando bailando con cierta persona. Oye, Hajime Nagumo, ¿qué tan rápido trabajas? Incluso yo me estoy cansando de ver a todas las mujeres enamorarse de ti. ¿Qué está diciendo, su majestad? Nagumo-san y yo no tenemos ese tipo de relación, ¿no es cierto, Nagumo-san? Así es, el infierno se congelará antes de que eso suceda. No tenías que ser tan franco al respecto. Los hombros de Liliana se desplomaron, miró hacia otro lado enfurruñada, siendo obvio que no estaba en contra de la idea de ser la amante de Hajime. Aunque todos los que la habían visto bailar en el baile ya sabían que estaba enamorada de él, naturalmente, Hajime tampoco era inconsciente de eso. Sin embargo, él la había derribado sin piedad. Yo y las demás miraron a Liliana con simpatía y luego se giraron para mirar a Hajime. ¿Por qué me miran todos así? Además, la princesa ya está comprometida, su prometido fue decapitado, pero aún así necesita casarse con alguien del imperio, ¿no? Gahar encontrar otro príncipe con el que casarla. Sobre eso, para ser honestos, mi familia no está en posición de establecer lazos políticos en este momento. Estamos ocupados con estos collares malditos que nos matarán si rompemos nuestros juramentos.
Gahar señaló al rubí que colgaba de su cuello. El collar de los votos era un artefacto que obligaba a su portador a adherirse a cualquier juramento que hicieran. Esto grababa la promesa en el alma del usuario, por lo que cualquier intento de romper su promesa o de quitarse el collar causaba que se volvieran locos y murieran. Según nuestro contrato, si mis súbditos intentan atacar a los hombres bestia, no perderemos nuestras vidas mientras los castiguemos por ello, pero eso no cambia el hecho de que todo el imperio está siendo retenido como rehén. Necesito hacer cambios radicales en nuestro gobierno y empezar a imponer castigos estrictos a mi pueblo. Además de eso, todavía tenemos que informar al resto del imperio sobre nuestra nueva política y encontrar una manera de liberar a todos los esclavos restantes. Mi familia y yo estamos demasiado ocupados para pensar en un matrimonio. Y no puedo casar a la princesa con alguien que podría morir en cualquier momento. Además, sin esclavos hemos perdido nuestro mayor suministro de mano de obra. Tu discurso pudo haber funcionado en la capital, pero te garantizo que las otras ciudades se amotinarán. Mis soldados van a estar ocupados controlando el imperio, así que no podremos enviar refuerzos al reino de todos modos. En todo caso, ahora somos nosotros los que necesitamos ayuda. Ya veo, así que básicamente la princesa ya no se casará. Más o menos, una vez que las cosas se calmen y la familia imperial no esté en peligro de ser aniquilada, el príncipe Lundel probablemente tendrá la edad suficiente para que sea mejor darle una de mis hijas para que cimente nuestra alianza en su lugar. Hajime y los demás asintieron comprensivamente. Por cierto, la razón por la que familia de Gahar estaba dispuesta a seguir adelante tan obedientemente fue porque uno de sus parientes había intentado quitarse el collar antes. Como era de esperar, se habían vuelto locos, enloquecieron por todo el palacio durante unos minutos y luego cayeron sin fuerzas, como una muñeca con las cuerdas cortadas. ¡Eso es maravilloso, Lily! Sí, no sé si podrás casarte con alguien a quien amas de verdad ahora, pero al menos has ganado algo de tiempo. Sí, ¿no es genial, Lily? Kouki, Shizuku y Kaori dijeron todos emocionados, incluso yo y las demás felicitaron a Liliana por la anulación de su compromiso. Liliana respondió con torpeza a gracias, aunque estaba contenta de no tener que casarse más con Bayus. Su padre estaba sentado frente a ella, y el mismo Bayus había sido decapitado la noche anterior. Aún así estaba feliz de no tener que lidiar con el hombre que intentó violarla una vez. Normalmente ocultaba sus sentimientos, pero esta vez dejó ver su felicidad, ni siquiera Gahar pudo evitar sonreír. De todos modos, así son las cosas, así que la princesa Liliana es libre de hacer lo que quiera. Hajime Nagumo, si realmente la quieres, usaré mi autoridad como emperador para que suceda. ¿Qué? Su Majestad, ¿qué está diciendo? Yo no. Esta es tu oportunidad, princesa, haz lo tuyo. Sin darse cuenta de la peligrosa mirada de Yue, Liliana miró tímidamente a Hajime. El ligero rubor que coloreó sus mejillas le dio la cantidad perfecta de belleza. Naturalmente a Hajime no le desconcertó en lo más mínimo. Sus encantos no hicieron nada para convencerlo y se giró casualmente hacia Gahar. Y a cambio quieres que te haga un barco, ¿verdad? ¿Cuántas veces tengo que decirlo? No hay nada en eso para ti. De hecho, yo salgo perdiendo en ese intercambio. ¿Qué se supone que significa eso, Nagumo-san? Vamos, estamos hablando de la princesa de un reino. ¿Cómo puedes llamarte a ti mismo hombre si no la quieres? No me metas en el mismo saco que tú. No estoy tratando de reunir a un montón de mujeres aquí. En todo caso, el hecho de que sea una princesa hace las cosas más molestas. Oye, por aquí, todavía estoy aquí, ¿sabes? Por favor, deja de hablar de mí como si no estuviera en la habitación. Escúchame. Liliana agitó las manos en el aire tratando de recordarle a la gente que ella existía. Desafortunadamente, aún así fue ignorada. Realmente no tienes ningún interés en la supremacía, ¿eh? O quizás no estás interesado en la princesa. Las dos cosas. Vale, lo entiendo, me estás ignorando. No soy lo suficientemente importante para que nadie me escuche. Supongo que es porque no estás interesado en mí, aunque yo sea la princesa. Las lágrimas descendieron por las mejillas de Liliana y la esperanza desapareció de sus ojos. Liliana-sama, pobrecita. Lily, aunque tú seas la princesa, lo siento mucho. Lily, yo te escucharé, por favor, anímate. Helena se tocó los ojos con un pañuelo mientras Shizuku y Koki intentaban consolarla. Hajime los observó por el rabillo del ojo mientras observaba simultáneamente la reacción de Gahar. Viendo que no tenía intención de rendirse, Hajime suspiró. Ahora mismo no hay nada que quiera, así que ya déjalo. Tal vez encuentres algo que puedas usar como moneda de cambio más tarde, así que solo espera que lo hagas.
¿Realmente no hay nada que quieras? ¿No hay nada que pueda hacer por ti? Dime la verdad. Todos los humanos quieren algo. Las únicas personas que dicen que no quieren nada han dejado de ser humanas o están tramando algo. Por otra parte, supongo que eres un demonio. ¿Intentas buscarme pelea? Bueno, supongo que entiendo lo que dices, pero... Hajime envolvió con sus brazos a Yui Shia. Como puedes ver, todo lo que quiero ya lo tengo en mis brazos. ¿Qué más podría pedir? Así que deja de hacerme perder el tiempo tratando de negociar. Yue se acurrucó junto a Hajime mientras Shia aún estaba en shock por el hecho de que Hajime lo hubiera abrazado tan fuerte como había abrazado a Yue. Un segundo más tarde, sus orejas y cola empezaron a moverse con alegría y ella abrazó a Hajime. Sus ojos se encontraron con los de Yui y las dos se rieron felizmente la una a la otra. Así que así son las cosas. Ay, no soporto ver este coqueteo. Voy a subir a la cubierta a tomar un poco de aire fresco. Gahar se puso de pie con un resoplido molesto y se marchó. Hajime se recostó de nuevo en el sofá y regresó a parecer que no estaba haciendo nada. Shizuku y Suzu le miraron con timidez, mientras que Koki y Ryotaro no pudieron mirarle. Coquetear tan abiertamente había hecho que la atmósfera fuera un poco incómoda. No ayudó el hecho de que Liliana mirara al techo con los ojos muertos. Sin embargo, la chica que estaba detrás de Hajime y la que estaba a sus pies no se vieron afectadas por la incómoda atmósfera. ¿Cómo es que solo son Yui y Shia? Oye, Hajime-kun, cuando dijiste que todo lo que querías estaba en tus brazos, lo dijiste en sentido figurado, ¿verdad? No solo te importan Yui y Shia, ¿verdad? Maestro, entiendo que es un extraño pedido hacer momentos después de haber sido pateada por ti, pero ¿podrías abrazarme también? Yo también deseo estar en tus brazos. Kaori abrazó a Hajime por detrás mientras Tio se levantaba del suelo y le rogaba. Yue levantó la cabeza del pecho de Hajime, las miró a las dos y dijo... ¡Qué pena! ¿Qué se supone que significa eso? ¿Qué? No puedo dejar que eso pase sin ser impugnado, Yue. Kaori y Tio se enfadaron ante el comentario de Yue. Yue se puso un dedo en la barbilla pensando, luego se señaló a sí misma y a Shia. Ganadoras. Luego señaló a Kaori y a Tio. Perdedoras. Luego regresó a acariciar el pecho de Hajime. Fue en ese momento cuando Kaori soltó. Eres rara, Yue. A veces dices cosas que no tienen sentido. ¿Te golpeaste la cabeza en alguna parte? Kaori se balanceó de un lado a otro y su demonio empuñando espadas cobró vida tras ella en una ráfaga de viento y nieve. De hecho, parece que algo anda mal con Yue. Nos corresponde a nosotras corregirla, Kaori. Tio se puso en pie tambaleándose. Un dragón negro envuelto en una aura de brea extendió sus alas y rugió detrás de ella. Y hay una forma sencilla de hacerlo. De hecho, cuando algo se rompe, la tienes que regresar a la normalidad. Hay que regresarla a la normalidad. El espíritu de lucha empezó a salir de ellas dos. Koki, Ryotaro y Suzu se abrazaron fuertemente, aterrorizados por la presión que Kaori y Tio estaban emitiendo. Koki murmuró, ¿de verdad es Kaori? Yue levantó de nuevo la cabeza del pecho de Hajime y sonrió débilmente a las dos. No lo hagas, sabes que no tienes ninguna posibilidad si me pongo seria, ¿verdad? Realmente les irritaba escuchar esa frase familiar salir de la boca de Yue. ¡Adelante! Me gustaría verte intentarlo. Como era de esperar, ninguna de las dos se echó para atrás. Hagan su mejor esfuerzo. Yue las provocó aún más, se formaron nubes oscuras tras ellas y su característico dragón relámpago apareció para completar el trío. Esperen ustedes tres, cálmense, Inagumo-kun, no te quedes ahí sentado, ayúdame a detenerlas. Shizuku intentó desesperadamente mediar entre ellas. Desafortunadamente, a pesar de que deberían haber sido solo ilusiones, la presión que venía del demonio, del dragón negro y del dragón relámpago era demasiado real. Ella se echó atrás y buscó ayuda en Hajime, sin embargo, su respuesta no fue muy prometedora. No puedo hacerlo, demasiado cansado. Se hundió más profundamente en el sofá, obviamente no se iba a mover. En primer lugar, peleas como esta eran algo cotidiano, era la forma en que se comunicaban entre sí, de ahí por qué Hajime no le importaba especialmente. Shizuku le dijo, pequeño vago. Ella, que no conocía el trasfondo de sus peleas, se enfadó por su respuesta. En ese momento, una de las luchadoras le pidió ayuda. Shizuku-chan, te dejaré la vanguardia a ti. ¿Qué? ¿Por qué tengo que involucrarme en todo esto?
Y así, Shizuko se integró sin problemas a su pelea. Viendo que Kaori había conseguido refuerzos, Dio decidió buscar algunos propios. Ven, princesa, iremos a la batalla juntas. Eres una maestra de la magia de barreras, ¿no? Necesitaré tu ayuda y la de Suzu. Espera, ¿me quieres? ¿Por qué? ¿Acabas de incluirme? La dragona pervertida agarró a las dos chicas llorando y las arrastró a la pelea usando su monstruosa fuerza. Parecía casi una madre disciplinando a sus hijas. Liliana murmuró con tristeza: aunque soy la princesa, nadie me escucha. Miró a su sirvienta para salvarse, pero Helena simplemente la animó diciendo: adelante, Liliana-sama, esta es tu oportunidad de convertirte en su esposa. Parecía que ni siquiera su sirvienta la entendía. Liliana regresó una vez más a mirar al techo con los ojos muertos. Suzu también rogó a Koki y Ryutaro que la ayudaran, pero ambos desviaron torpemente la mirada. No tenían ningún deseo de meterse en medio de una pelea de mujeres. Después de todo, no sería bueno para los chicos que se entrometieran. Realmente me están abandonando, lo está en verdad, no voy a olvidar esto. La pobre Suzu estaba condenada al mismo destino que Liliana. Shia, sé mi vanguardia. Listo, no dejaré que nadie se te acerque, Yue-san, las convertiré a todas en carne picada. Shia tenía muchas ganas de ir, sus orejas de conejo se pusieron rectas y sus labios se acurrucaron en una sonrisa sin miedo. Golpeó sus puños juntos, causando una onda de choque de maná que ondulaba hacia afuera. Yue le sonrió a Hajime como una esposa sonriendo a su marido antes de ir a la guerra. Aguante, ¿no se supone que es al revés normalmente? Me voy, Hajime, es hora de enseñarles la diferencia entre nosotras. Sí, diviértete, solo no rompas nada. ¿Me darás una recompensa cuando vuelva? Sí, así que no tardes mucho. Bien. Su pequeño intercambio irritó aún más a Kaori y a Tio. Apenas podían contener su sed de sangre. El grupo salió corriendo del puente llevando consigo a sus reclutas involuntarios. Por encima de las nubes, el tiempo estaba siempre despejado, lo que hacía de cada día un buen día para pelear. En poco tiempo, los sonidos de truenos retumbantes del aliento explosivo se escucharon afuera. Koki y Ryutaro saltaron cada vez que había otra explosión. Está bien dejarlas solas así. Suenan como si se estuvieran divirtiendo. Sin embargo, Hajime permaneció totalmente indiferente. ¿Estás bien incluso después de escuchar todo eso? Así que esta es la diferencia entre Nagumo y yo, ¿eh? No creo que sea suficiente. Cálmate, Koki. Koki rechinó los dientes frustrado porque se estaba poniendo nervioso mientras Hajime seguía tumbado en el sofá. Mientras tanto, Ryutaro solo suspiraba. Su voz atravesó el puente que había sido vaciado de todos menos de los chicos. El mar de los árboles apareció alrededor del mismo instante en que Yu y las otras luchas llegaron a su fin. Los hombres bestia estaban aterrorizados por los sonidos que habían estado escuchando durante los últimos minutos. Todos se apiñaron ansiosamente cerca de la parte delantera de la góndola. Curiosamente, algunos de los hombres bestia podrían haber jurado que habían oído los gritos del emperador durante la pelea, pero lo atribuyeron a su imaginación. Capítulo 1. El héroe regresa. Parte 2. Llegaron justo cuando el sol estaba terminando su viaje bajo el horizonte. Las calles de Berbergen estaban llenas de luz cálida y natural emitida por antorchas colocadas a intervalos regulares. Las antorchas fueron creadas a partir de una madera que se quemaba fácilmente y duraba mucho tiempo. También había una gran cantidad de lámparas que utilizaban insectos fosforescentes enjaulados como fuente de luz. Gracias a la ayuda de Kaori, la recuperación de Berbergen había progresado sin problemas. Ahora se asemejaba a la misma fantástica ciudad de falsas ilusiones que había impresionado a Hajime en su primer viaje a la ciudad. A primera vista, casi parecía como si la invasión del ejército demoníaco y el asalto del imperio nunca hubieran ocurrido. Uno hubiera esperado que todos los residentes de Berbergen hubieran regresado a sus vidas anteriores, pacíficas y que estuvieran felizmente pasando tiempo con sus familias, y de hecho, así es como debería haber sido. La ciudad estaba tan ocupada como las calles de Furen. Todos, sin importar la edad, raza u ocupación, estaban trabajando en una tarea u otra. Sin embargo, mientras estaban claramente ocupados, nadie parecía estar entrando en pánico. De hecho, todos parecían extrañamente esperanzados. Uno de los ancianos de Berbergen, el elfo Ulfric Heipis, observó los procedimientos a través de una ventana abierta y suspiró. Dejó que la brisa de la noche le bañara la cara durante unos segundos más y luego se frotó los ojos cansadamente. Una vez más miró los documentos que tenía en la mano y su expresión ilegible. Los documentos eran informes sobre cómo integrar a los algunos miles de sus hermanos en la ciudad de Berbergen y solicitudes de todo tipo de suministros y personal. Oye, Cam, ¿todos ellos están regresando a casa? ¿Es cierto?
Ante la pregunta de Ulfric, una figura se materializó en la habitación como si hubiera aparecido de la nada. ¿Cuántas veces vas a hacer esa pregunta? Nada de lo que diga podrá confirmarlo, así que deja de preocuparte y regresa a tus preparativos. Cam y los demás habían regresado a Berbergen con antelación utilizando uno de los portales de Hajime. Necesitaban avisar a la ciudad del próximo regreso de los hombres bestia para que estuvieran listos para mantenerlos a todos. Gracias a las piedras de telepatía que solo los Jaulas podían utilizar, pudieron informar rápidamente a todos los habitantes de Berbergen y sus alrededores. Por cierto, la razón por la que Khan había estado escondiendo su presencia era porque se había convertido en un pasatiempo suyo. Ulfric sonrió débilmente y dijo: Lo sé, pero es tan difícil de creer pensar que el imperio de entre todas las personas liberaría a todos sus esclavos. Bueno, en unas horas podrás ver la verdad por ti mismo, no es como si no entendiera de dónde proviene. Si no fuera por nuestro jefe tampoco hubiéramos podido llegar tan lejos. Por jefe, te refieres a Hajime Nagumo, ¿no? Si lo que dices es cierto, ha salvado no solo la vida de mi nieta, sino la vida de todos los hombres bestia de todas partes. Le debemos una gran deuda que nunca podremos pagar. El jefe no quiere que le pagues de todos modos, ahora regresa al trabajo, todavía tienes un montón de informes que revisar. Ante las palabras bruscas de Cam, Ulfric se giró para mirarlo. El hombre conejo miraba a lo lejos, probablemente conversando con sus camaradas a través de telepatía, pero no tenía ninguna oportunidad. De hecho, estaba envuelto en un aura digna, acorde con su condición de jefe de tribu. Era difícil de creer que ni siquiera había sido notado hace unos momentos. Pensar que este es el mismo hombre que se postró ante mí hace unos meses rogándome que no ejecutara a su tribu. Era difícil de entender, su antigua naturaleza amable no se veía por ninguna parte. Ahora el aire a su alrededor era tan agudo que parecía como si solo tocarlo te cortara. Ulfric había visto de primera mano lo que le pasaba a cualquiera que se le opusiera. Cuando Cam y los demás regresaron por primera vez a Berbergen, los ancianos, incluido Ulfric, no habían creído en su informe de que habían derrotado al imperio y los habían obligado a liberar a todos sus esclavos. Sus dudas eran comprensibles, después de todo, era impensable que un solo clan fuese capaz de tomar el poder del imperio y sobrevivir, y mucho menos conseguir la victoria. Seguro que en el pasado podrían haber eliminado una unidad de élite de hombres oso y también salvado a Berbergen de la embestida de los demonios, pero derrotar a un imperio era en un nivel completamente diferente. Era una afirmación difícil de creer. La mayoría de los ancianos habían descartado la historia de Cam y su petición de que Berbergen se preparara para recibir a miles de hombres bestia que regresarían como falsedades. Algunos de ellos incluso llegaron a decir que los Jaulas seguían guardando rencor por el hecho de que Berbergen los había exiliado y en un momento dado intentaron ejecutarlos, y que todo esto formaba parte de un elaborado plan de venganza. Eso había sido un grave error. Cell, el anciano tigre, se había calentado y acusado a Cam y a los demás de conspirar contra la rebelión. Entonces había desenvainado su arma, lo que había llevado a un incidente en el que casi se vio decapitado. De la nada había surgido un Jaulia que puso fin a la pelea antes de que incluso esta comenzara. Cell se había encontrado con una espada corta apretada contra su tráquea y fue solo gracias a la intervención y mediación de Ulfric que no perdió la vida en ese momento. Sin embargo, el hecho de que un guerrero experimentado como Cell no hubiera sido capaz de hacer nada y que los Jaulas hubieran pasado por alto a todos los guardias de los ancianos demostró que los Jaulas eran mucho más fuertes de lo que ellos pensaban. Los ancianos se vieron obligados a aceptar que tal vez había algo de verdad en las afirmaciones de los Jaulas de que habían derribado la capital imperial. Después de lo que habían visto, no tuvieron más remedio que creer. Además, nadie quería discutir con los Jaulas cuando estaban tan asustados. Más de un anciano se había orinado en los pantalones cuando vieron a los Jaulas salir de la nada. Regin, el oso que había liderado el desafortunado ataque a los Jaulas, había estado vigilando la sala y se le había escapado un sudor frío y se escondió en una esquina cuando ellos aparecieron. Durante las noches siguientes había sido atormentado por pesadillas en las que los conejos lo perseguían y lo mataban una y otra vez y otra vez. Después de ver a uno de sus guerreros más fuerte acobardarse por el trauma que había recibido de mano de los Jaulas, los ancianos inclinaron rápidamente sus cabezas y escucharon en silencio lo que Cam tenía que decir. El solo hecho de pensar que ese incidente dejó a Ulfric con un sudor frío, volvió a mirar los documentos en los que Cam le había dicho que empezara a trabajar, pero antes de que pudiera empezar, alguien entró en la habitación. Abuelo, hemos reunido suficientes raciones de emergencia. Esto es lo que queda en nuestros graneros ahora. Una suave voz, como el sonido de una campana, interrumpió a Ulfric. Su nieta, Altina, le entregó otro paquete de papeles. Tenía un largo pelo rubio que llegaba hasta las piernas y unos ojos verde puros que parecían las profundidades de un bosque.
Su piel había recuperado mucho de su brillo perdido después de que Hajime la rescatara y la trajera de vuelta a casa. Después de regresar a Berbergen, ella se había lanzado con entusiasmo al trabajo, ayudando a Ulfric con sus deberes. Aún así, Ulfric estaba preocupado de que el incidente del secuestro hubiera dejado profundas cicatrices en la mente de Altina. Solo era una chica joven después de todo. Gracias, pero Altina, solo han pasado unos días desde que volviste. No tienes que esforzarte tanto. ¿Por qué no descansas un poco? Estaré bien, abuelo. Nuestros camaradas vuelven a casa. No puedo quedarme sentada sin hacer nada. Altina tranquilizó a Ulfric con suavidad pero con firmeza. Al ver su deslumbrante resolución, Ulfric no pudo evitar sorprenderse. Aunque había sido criada como una princesa protegida, era mucho más capaz de lo que su educación sugeriría. Ella también poseía un poco de agallas, y si Ulfric era honesto consigo mismo, apreciaba la ayuda. Le calentó el corazón ver a la nieta, la que había dado por muerta, siendo tan vivaz, pero al mismo tiempo se inquieta, se retuerce y... ¡ay! Obviamente había algo en su mente, por lo que Ulfric podía decir, estaba eufórica por algo. ¿A dónde se fue esa expresión tan seria de antes? Ulfric siguió su mirada y se dio cuenta de que estaba mirando a Cam, suspiró con cansancio y dejó claro su punto de vista. Altina, si estás preocupada por él, ¿por qué no se lo preguntas a Cam? No me importa especialmente lo que Nagumo no esté haciendo. Nunca dije que me estaba refiriendo a Hajime Nagumo. Abuelo, por favor, no me tomes el pelo así. Ulfric sonrió, pero en su interior pensó, seguramente ella no se enamoró de él. Era una perspectiva preocupante a considerar. Gracias a su personalidad, estatus y aspecto, Altina había tenido ya muchos pretendientes, pero los había rechazado a todos. Supuestamente la razón que le dio a cada uno de ellos fue que había querido heredar la posición de su abuela y dedicarse a servir a Berbergen. Era la primera vez que Ulfric la veía así, no pudo evitar preocuparse un poco y su lado sobreprotector salió un poco. Aunque Hajime Nagumo pudo haberte salvado la vida, harías bien en recordar que él no te considera una persona especial. Además, los que realmente te rescataron fueron los Jaolias, no él. Personalmente no creo que sea un buen candidato para ti. Como dije, no estoy interesada en él. Me preguntaba cuándo volverían con los demás hombres bestias, eso es todo. Altina resopló y miró hacia otro lado. Parecía que Ulfric había tocado un nervio, o mejor dicho, Altina solo intentaba ocultar su vergüenza por haber sido vista. Sudando, Altina trató de escabullirse de la habitación antes de que su abuelo la interrogara más a fondo. Al menos aún no es consciente de sus propios sentimientos, Ulfric pensó con un suspiro de cansancio. Si ella tratara de perseguirlo, tendría un camino imposible por delante. Idealmente, Ulfric quería que su nieta escogiera un camino más seguro. Para su sorpresa, Cam llamó a Altina mientras se agachaba bajo la puerta. Lady Altina. ¿Ah? ¿Qué pasa, Cam-san? ¿Necesitas algo? Una sabia sonrisa apareció en los labios de Cam y Altina instantáneamente se puso en guardia. Nuestro jefe puede parecer que tiene un harén de mujeres a su alrededor, pero en realidad solo está interesado en una de ellas, y ella es la única que será realmente especial para él. Si quieres tener la oportunidad de llegar a su corazón, tendrás que invertir mucho tiempo y esfuerzo para ganarte su confianza. Ok. Los labios de Cam se enroscaron aún más hacia arriba y sonrió triunfalmente. Por cierto, la persona más cercana a convertirse en la próxima persona especial es mi hija Shia. Después de todo, la única razón por la que nos ayudó y se convirtió en enemigo del imperio fue porque no quería que su sonrisa desapareciera. ¿Es eso realmente cierto? Lo es, nuestro jefe estaba dispuesto a tomar un imperio entero por el bien de Shia y solo por el bien de Shia. Era obvio lo que Cam estaba insinuando, no tienes ninguna oportunidad contra mi hija. Por cierto, Altina tenía la misma edad que Shia, 16 años, así que naturalmente Altina se sintió un poco enojada cuando Cam le dijo que ni siquiera tenía una oportunidad contra alguien de su edad. Shia-san, ¿es esa chica con el pelo azul pálido, no? Puede que sea arrogante de mi parte decirlo, pero no veo por qué soy inferior a ella de ninguna manera. Es verdad que ella puede haber pasado más tiempo con Nagumo no que yo, pero dado el tiempo estoy segura que... Oh no, verás, nuestra Shia es más especial de lo que crees, solo te lo advierto ahora para que no pierdas el tiempo. Si pierdes el tiempo persiguiendo un sueño inalcanzable, envejecerás sola, ¿sabes? Bueno, no necesito tu consejo. Ay, Cam, por favor, deja de molestar a mi nieta. Ulfric suspiró al ver la sonrisa infantil de Cam. La razón por la que Cam se había molestado en meter la nariz fue porque quería ayudar un poco a su hija. Cuando Shia se fue con Hajime, era obvio para todos que su enamoramiento era un asunto unilateral, pero cuando los vio la noche anterior a la batalla, los dos estaban mucho más cerca.
Después de enfrentar tantas dificultades juntos, parecía que su vínculo había crecido. Su relación había progresado hasta el punto en que otro empujón de Shia sería suficiente para que Hajime se enamorara de ella. Y así, Kame esperaba que al provocar a Altina para que intentara algo drástico, empujara a Shia a dar el paso final. Por supuesto, sabía que su hija se pondría furiosa con él, pero aún así quería apoyarla. Viendo que había logrado irritar a Altina, Cam se rió para sí mismo. El hecho de que estuviera dispuesto a usar el primer amor de una doncella inocente, incluso si ella no era consciente de sus propios sentimientos para promover su propia estrategia, demostró que él era en todo momento el diablo que era su jefe. En ese momento los tres oyeron una conmoción afuera. Era diferente del tumulto habitual de la gente que trabajaba. Algo extraño estaba ocurriendo claramente. De hecho, algunas personas incluso gritaban. Ulfric corrió hacia la ventana y miró hacia afuera preguntándose qué estaba pasando. Segundos después se dio cuenta de cuál era la fuente de la conmoción. Un rayo de luz mucho más brillante que cualquier otro que el sol pudiera producir llovió desde arriba de los árboles e iluminó la plaza principal de Berbergen. Ulfric miró asombrado, incapaz de comprender lo que estaba viendo. Detrás de él, Cam le tranquilizó con voz tranquila y arrogante. No te preocupes, Ulfric, esa luz significa que el jefe está aquí. El intenso haz de luz que iluminaba la plaza de la ciudad era el reflector de Fenrir. Los residentes de Berbergen se alejaron de la luz tan rápido como pudieron. Una vez que estuvieron a salvo bajo el amparo de la oscuridad, miraron tímidamente hacia arriba para ver lo que estaba sucediendo. Los soldados desenvainaron sus armas con cautela, decididos a morir en defensa de su patria. La inmensa aeronave de Hajime descendió en la ahora vacía plaza, rompiendo ramas y aplastando hojas al pasar entre los árboles. Naturalmente, ninguno de los hombres bestias sabía lo que era una aeronave, así que estaban preocupados de que algún nuevo tipo de monstruo hubiera aparecido entre ellos. Hajime bajó lentamente en la góndola unida a Fenrir al suelo, luego con una lluvia de chispas rojas la separó del barco principal, luego aterrizó la aeronave junto a la góndola. Después de ver eso, los ciudadanos de Berbergen se dieron cuenta de que no estaban tratando con un monstruo, pero entonces, ¿con qué estaban lidiando y qué quería con ellos? Incluso si no era un monstruo, había muchas razones para tener miedo. Todos los residentes de Berbergen miraron nerviosos a Fenrir para ver qué pasaría después. Después de una breve pausa, hubo un fuerte ruido y la parte delantera y trasera de la góndola se abrieron. Todos retrocedieron, incluyendo los soldados. Sus orejas estaban de punta en blanco y cada hombre bestia con una cola la tenía metida firmemente entre sus piernas. Mientras los ciudadanos observaban, una sola figura salió de las oscuras profundidades de la góndola. Naturalmente no era un monstruo, sino un tímido hombre conejo. Sus oídos se inclinaron un poco al ver que todos lo miraban con expresiones sombrías en sus caras. Ese fue el tipo de reacción que la mayoría de la gente esperaba de un hombre conejo, no la bravuconería ilimitada mostrada por el clan Jaolia. Cuando se dieron cuenta de que no se enfrentaban a un monstruo desconocido, los residentes de Berbergen se relajaron un poco. Después de unos segundos más, finalmente los golpeó. Alguien murmuró, realmente regresaron. Muchos de los residentes aún no se habían convencido del todo, pero ahora se dieron cuenta de que su sueño se había hecho realidad. Empezando por el conejo, los antiguos esclavos empezaron a salir de la góndola. Finalmente pudieron pisar la patria que querían perdida para siempre. Cuando salieron a la plaza, examinaron con incredulidad sus alrededores. Todavía no se sentía real para ellos, pero era el mismo aire fresco que habían usado para respirar, los mismos árboles que les habían dado una sensación de seguridad, las mismas lámparas nostálgicas que iluminaban las calles y los mismos amigos y familiares que pensaban que nunca volverían a ver. Su entorno les obligó a aceptar que esto era la realidad. Realmente volvieron a casa. Los habitantes de Berbergen estaban igual de sorprendidos. Una mujer de unos 30 y tantos años se adelantó tímidamente, con las orejas caídas. Con lágrimas en los ojos, llamó a uno de los jóvenes perritos que había salido de la góndola. Al oír su nombre, levantó la vista y le saltaron lágrimas a los ojos. Era el mismo niño que Koki había intentado salvar en la capital. Él corrió hacia la mujer y gritó «¡Mamá!». La mujer se arrodilló y cogió al niño entre sus brazos. Ella lo abrazó fuerte, como si tratara de asegurarse de que realmente estuviera allí y no solo era una ilusión. Los dos lloraron abiertamente, regocijándose por esta reunión que pensaban que nunca llegaría. Esa parecía ser la señal para todos los demás, y hombres bestia de ambos lados corrían uno hacia el otro llorando lágrimas de alegría. Amigos, familiares, amantes, cada vez que un grupo se reunía, sonaba otra ovación ensordecedora. Las calles de Berbergen estaban más animadas que nunca. Rara vez esa tranquila capital había sido vista por un público tan bullicioso. En medio del caos, Hajime y los demás descendieron por la rampa de Fenrir. Cuando los ancianos los vieron salir, todos corrieron hacia Hajime al mismo tiempo. Hajime Nagumo, ¿realmente sabes cómo hacer una entrada? Ulfric, sí, eso probablemente solo ha hecho que trabajes más duro ahora. Lo siento por eso.
Ulfric sonrió débilmente mientras miraba las ramas rotas que Fenrir había dejado a su paso. Hajime se rascó la mejilla torpemente y se disculpó. Usar tanto maná lo había dejado agotado y sin poder controlar a Fenrir con la precisión que hubiera querido. Dicho esto, caminar todo el camino de vuelta o enviar a todos los hombres bestias liberados de vuelta en grupos a través de portales, ambos habría llevado más tiempo y habría sido más doloroso. Sobre todo porque Berbergen era difícil de localizar. Hajime solo sabía dónde estaba porque le había dado a Cam un artefacto que transmitía sus coordenadas en todo momento. Naturalmente, esto significaba que había estado planeando aterrizar a Fenrir dentro de la ciudad todo el tiempo. A pesar de sus disculpas, lo hizo a propósito. En cierto modo estaba un poco loco. Después de todo, cuando visitó la ciudad por primera vez la encontró increíblemente hermosa, pero no tenía reparos en destruir su paisaje por conveniencia, aunque por una vez parecía que al menos sentía algo de remordimiento. Se giró tímidamente hacia Kaori y pidió ayuda. Lo siento, Kaori, pero ¿podrías arreglar eso por mí? Gracias a Dios, parece que aún no te has vuelto completamente demente. Aguanta, acaba de insultarme casualmente. Hajime se sorprendió por su cambio de personalidad, pero no quería quemarse, así que no lo mencionó. ¿Y es solo mi imaginación o yo y las demás también se están riendo? Kaori levantó su mano hacia la parte destrozada y dijo una sola palabra. Tetragrammatón. Era un hechizo que restauraba cualquier objeto a su estado original. En segundos, los árboles doblados y rotos habían vuelto a su forma original. No importaba cuántas veces lo viera Hajime, no podía evitar sorprenderse por ese hechizo. Además, Kaori realmente se veía divina. Envuelta en brillante maná plateado, surgió de ella en una espiral que subió más allá de los árboles y se elevó hacia el cielo. Los hombres bestias empezaron a animar a Kaori diciendo cosas como ¡Wow! Nuestra Kaori-sama acaba de realizar otro milagro o ¡Salve Kaori-sama, la diosa de Berbergen! Algunos de ellos incluso se arrodillaron ante ella con lágrimas saliendo de sus ojos. ¡Alto! Por favor, no me miren así, no quiero que me agobien. Kaori corrió de un hombre bestia a otro forzando a cada uno a ponerse de pie. Parece que ha nacido otra diosa. Debo decir que es una gran sorpresa ver tantas deidades nuevas apareciendo en el continente donde solo un dios está destinado a ser adorado. Primero Aiko Dono y ahora Kaori. Hajime no sabía si Tio estaba emocionada o simplemente desconcertada. Ella era la que había destruido el templo principal de la Santa Iglesia junto con Aiko después de todo. Por otro lado, Yue se acarició la barbilla e hizo un comentario. Así que así es como vas a empezar una pelea con Dios. Me gusta tu estilo, Hajime. Gracias, Yue. Sabes, me siento como si algo así hubiera pasado en Ankaji también. Ah, sí, lo recuerdo. Los ciudadanos crearon un club de fans de Kaori-sama o algo así. El presidente actual de dicho club de fans era el duque del hijo de Ankaji. Probablemente estaba rezando fervientemente para tener la oportunidad de volver a encontrarse con Kaori. Kaori ha crecido mucho. Suenas como su madre, Shizu. ¿No crees que es un poco sucio que Kaori gane fama por arreglar las cosas que el mismo Nagumo-kun destruyó? Suzu señaló la dura verdad a Shizuku, que estaba empezando a emocionarse. Tiene razón, pensaron Opoku y Ryutaro simultáneamente. Aunque se suponía que los hombres bestia no eran religiosos, realmente parecía que pronto se convertirían en la religión del kaoricismo. En medio del caos, Altina se acercó a Ulfric y le susurró: «Abuelo, ¿no es hora de que...?» Altina sintió al último grupo que estaba descendiendo por la rampa de Fenrir, Gahar, Liliana y su séquito real. De los tres, Gahar estaba irreconocible por la máscara que llevaba puesta. Para evitar que cualquier información sobre Berbergen se filtrara al Imperio, Hajime le había hecho una máscara de oro, al estilo de los Power Rangers, que bloqueaba toda la luz y el sonido. Aunque su rostro no era visible, Altina pudo ver que él y Liliana eran nobles de alto rango solo por su atuendo, y por el hecho de que tenían asistentes siguiéndolos. Como la afirmación de Cam de que todos los esclavos habían sido liberados resultó ser cierta, los ancianos se dieron cuenta de que su insistencia en obligar al emperador a rendirse también debía ser cierta, y así, aunque Gahar no parecía más que un pervertido enmascarado, pudieron adivinar que era el emperador. Todos los dirigentes de Berbergen habían sido informados de la llegada del emperador Gahar, pero ninguno de los ciudadanos lo sabía. Habían temido que alguien intentara matar al emperador si hubiesen hecho pública esta información, especialmente ahora que había llegado con esa ridícula máscara. Los ciudadanos de Berbergen probablemente pensarían que estaba tratando de burlarse de ellos.
Lo último que los ancianos de Berbergen querían era que el emperador muriera, incluso si lo despreciaban, lo necesitaban vivo y atado al contrato de los Jaules y deseaban la paz con el imperio. También por esta razón, Atina tenía prisa por sacar a Gahar del ojo público, aunque sus preocupaciones no eran tan grandes como su confusión. ¿Por qué demonios lleva el emperador una máscara de colores tan ridículos? Junto a ella, Shizuko se movió inquieta. Como la infame Ranger Rosa, ver esa máscara le trajo recuerdos desagradables. Supongo que tienes razón. Hajime Nagumo... No, Nagumodo no. Cam ya me ha explicado la situación. Aunque me cuesta creerlo, parece que nuestros hermanos han sido verdaderamente liberados de las garras del imperio. Como representante de Berbergen, te lo agradezco de todo corazón. Le agradeces al tipo equivocado. Fueron los Jaules quienes hicieron esto, no yo. Trata de no olvidarlo, ¿quieres? Hajime hizo un gesto despreocupado para que Ulfric no le diera las gracias mientras ponía tanto a Fernir como a la góndola en su tesoro oculto. Los hombres bestia que habían estado ocupados celebrando parpadearon sorprendidos cuando los dos objetos desaparecieron ante sus ojos. Luego centraron su atención en el grupo con el que hablaban los ancianos, Hajime y los demás. No puedo decir si estás tratando de ser humilde o si estás diciendo la verdad. A pesar de todo, no es propio de ti. En cualquier caso lo entiendo, daré las gracias a los Jaulia, aunque me cueste creer que la más débil de todas las razas, los hombres conejo, fueron capaces de derrotar al imperio. Supongo que si vives lo suficiente, realmente vives para verlo todo. Este es ciertamente un momento histórico para Berbergen. Ulfric se dirigió a su pueblo y declaró que fueron los Jaules quienes derrotaron al imperio y rescataron a los amigos y familiares de todos. Al enterarse de quiénes eran sus salvadores, todos los residentes se dirigieron a Cam, que estaba de pie junto a Ulfric. Lo miraban no con desprecio, sino con una mezcla única de respeto y admiración reservada para los héroes. Aunque los Jaulia se habían visto obligados a huir de su hogar, habían perdido a muchos de sus hermanos, habían sido exiliados de Berbergen a su regreso y habían sido considerados traidores por la mayoría de los residentes de la ciudad. Ahora eran tratados como héroes. Shia sintió una gran emoción al ver a su padre disfrutando de los aplausos de la gente. Estaba tan feliz y tan orgullosa. Mientras las lágrimas se acumulaban en el rabillo de sus ojos, sintió que alguien la tomaba de la mano. Era Yue, no dijo nada, pero solo tomar la mano de Shia era suficiente para transmitir sus sentimientos. Shia se giró hacia Yue y la vio mirando hacia atrás con una expresión más suave que nunca antes. Sus orejas de conejo saltaron de alegría. Hajime dijo con indiferencia: ¿por qué no te quedas a su lado? Aunque había empezado como una coneja inútil, Shia había conquistado numerosos laberintos junto a Hajime. El número de juicios a los que se había enfrentado era mucho mayor que el de cualquiera de los presentes. Tenía tanto derecho a ser aclamada como su padre, a ser una heroína. Muéstrale lo lejos que ha llegado la chica a la que llamaban monstruo, parecía decir su mirada. Su actitud de apoyo fue tan chocante para Kouki, Shizuko y Liliana que sus mandíbulas se abrieron. Nunca habían visto a Hajime actuar así con nadie más que con Yue. Al ver su expresión, Kaori refunfuñó y se puso a pensar, mientras Tio miraba alegremente y murmuraba: ¡oh! Alentada por el apoyo de sus camaradas, Shia sonrió y dijo: pues me iré. Con audacia se adelantó y se paró al lado de su padre. Sin embargo, para su sorpresa, Cam la ignoró. Parecía estar pensando en algo mientras observaba las expresiones de sus compañeros hombres bestia. Después de unos segundos, una astuta sonrisa se extendió por su cara, levantó en alto su mano derecha y en un instante aparecieron los Jaulias por toda la plaza. No había ninguna cubierta visible cerca y parecía como si hubieran aparecido de la nada. Se pusieron en fila frente a Khan y se pararon en el área de descanso del desfile. Por todas partes los residentes empezaron a murmurarse cosas como: ¿y ellos de dónde salieron? ¿Cómo no los vimos? No, ellos no, que alguien me traiga mi medicina. Ah, papá, ¿qué estás? Escuchen, hermanos míos. Shia caminó hacia Hajime y las demás con la expresión abatida en su cara. Lo sabía que papá me ignoraría justo cuando más importaba, murmuró con tristeza. Hajime y Yue le acariciaron las orejas y la consolaron. Cam ni siquiera pareció notar la expresión triste de Shia mientras miraba con odio a la gente de Berbergen, específicamente a los hombres conejo. Durante siglos hemos sido despreciados, humillados y menospreciados. Escúchenme, por primera vez en la historia fuimos capaces de derrotar al imperio, pero que sepan que ninguna paz dura para siempre. Dentro de poco sus futuros se verán amenazados una vez más. Los cientos de hombres conejos en la multitud empezaron a temblar de miedo. Miraron a Khan suplicándole, rogándole que evitara que esos horribles días volvieran. Y una vez que lo esté, sus vidas volverán a las miserables existencias que eran hasta ayer. Y eso no es todo. La próxima vez, tus amigos y familiares que escaparon también serán capturados. Esta vez, todos los hombres bestia miraron hacia abajo preocupados. Cam les preguntó: ¿están dispuestos a aceptar eso?
Por supuesto que no, pensaron simultáneamente. Nadie quería regresar a esos días en los que habían sido golpeados y humillados a diario, en los que su orgullo había sido pisoteado una y otra vez. Tampoco querían que ninguno de sus compañeros hombres bestias sintiera el mismo dolor, pero ¿qué podrían esperar hacer al respecto? Al ver las expresiones oprimidas de todos, Khan levantó la voz y continuó. Por supuesto que no, así que la pregunta es, ¿qué van a hacer al respecto? La respuesta es simple. Si quieren proteger a las personas cercanas a ustedes, entonces luchen. Si estás cansado de resignarte a tu destino, entonces párate y lucha. Si quieres cambiar la forma en que se trata a los hombres conejo, entonces llena tu corazón de rabia. Eso es lo que hicimos los Jaulia. Los hombres conejo no son los más débiles. Mientras tengas la determinación, puedes crecer tan fuerte como quieras. Somos la prueba viviente de ello. Alguien del público se quedó boquiabierto. Todos fueron una vez más recordados del hecho de que su salvador no había sido un ser especial y todopoderoso, sino uno de sus propios clanes. Uno por uno, los hombres conejo levantaron la cabeza. Recuerden la humillación que sufrieron en manos del Imperio. No lo acepten sin hacer más. Protejan a sus seres queridos con sus propias manos. Si tienen tiempo para lamentar su destino, entonces pasen ese tiempo afilando sus colmillos. Enciendan el fuego en su corazón y luchen. Los más tenues destellos de esperanza comenzaron a brillar en los ojos de los hombres conejos. Sus orejas caídas estaban de punta a punta, como si estuvieran imbuidas de nueva vida. Los labios de Khan se acurrucaron en una sonrisa. Si no saben pelear, les enseñaremos. Si tienen la voluntad de resistir, si desean poder, vengan con nosotros. Los Jaules los recibirán con los brazos abiertos. Con eso, Khan terminó su discurso. Los Jaules se alineaban frente a él y todos sonreían sin miedo. Sus ojos parecían estar invitando silenciosamente a los demás a unirse a ellos. Khan dio una señal de segunda mano. Como los ninjas, los Jaules se dispersaron y desaparecieron en la oscuridad. Al ver una exhibición tan impresionante, los hombres conejo en la multitud se hicieron aún más decididos. Algunos de los más jóvenes parecían listos para correr y unirse a los Jaules en ese instante. Khan se rió para sí mismo. Perfecto, ahora tenemos más nuevos reclutas. Una vez que se hayan apuntado, no dejaré que ninguno de ellos se escape. Estarán atrapados en el infierno del campo de entrenamiento hasta que sean uno de los nuestros. Siento interrumpir su conversación, jefe. Era la oportunidad perfecta para buscar nuevos talentos. Ya veo, no me importa, pero... Hajime se calló. Por alguna razón, la idea de que los Jaulias se propagaran no le convenía. Aunque la raíz de la transformación de los Jaulias era él, no necesariamente quería que Jaltina se llenara de conejos sedientos de sangre. El sudor frío le bajó por la espalda a darse cuenta demasiado tarde de la clase de monstruos que había desatado en el mar de los árboles. Y así los conejitos del bosque se extinguieron. Por favor, no digas eso, Yue-san. Como miembro de los Jaulias originales no podré mostrar mi cara por aquí si eso realmente sucede. En un futuro cercano, los conejos tímidos y amables de Jaltina serían reemplazados por conejos salvajes y agresivos que solo amaban decapitar a la gente. Si alguien le preguntaba a Shi en la otra vida quién fue el que convirtió a los conejos en máquinas de matar, no tendría más remedio que responder: mi marido y mi padre. Su vergüenza era ciertamente comprensible. En cualquier caso, deberíamos entrar. Altina, si eres tan amable de guiarlos. Wulfric estaba tan aterrorizado de que los Jaules se multiplicaran como Hajime, pero se las arregló para sacarse ese pensamiento de la cabeza y retornó al asunto que tenía entre manos. Su postura era encomiable, mientras que los otros ancianos, especialmente el anciano oso, parecían dispuestos a desmayarse. Había una razón por la que Wulfric era el mayor de los ancianos. Por aquí, Nagumo-dono, lo llevaré a la sala de conferencias. Ven, sígueme. Por alguna razón, Altina sonrió y extendió su mano a Hajime. Se había enamorado de las burlas de Khan. Naturalmente, Shi intervino y le dio una bofetada a Altina para quitarle la mano del camino. Las dos se miraron fijamente, las chispas volaban entre ellas. Muchas gracias por guiarnos, Altina-san. Shia le sonrió a Altina. Era una sonrisa cálida, digna de un conejo de Jaltina. Sin embargo, sus orejas de conejo traicionaron lo que realmente sentía. Fueron proyectados hacia afuera en un intento de intimidar a Altina. No hay problema, Shia-san, pero la multitud es bastante densa, así que creo que sería mejor que nos tomáramos de la mano. No sería bueno separarse, ¿verdad? Altina le devolvió la sonrisa. Era una sonrisa cálida propia de una princesa de Jaltina. Sin embargo, sus orejas puntiagudas traicionaron lo que realmente estaba sintiendo. Se agitaban rápidamente en protesta. Khan sonrió para sí mismo mientras pensaba: todo va según lo planeado. Pero Hajime no se perdió ese detalle. Adivinó lo que estaba pasando y le dio a Khan una sonrisa que podría causar pesadillas. Un torrente de sudor frío corrió por la frente de Khan y su sonrisa desapareció. Le echó el mal de ojo a Khan y tomó la mano de Shia.
Shi exclamó con dificultad. Un segundo después, una sonrisa se mostró en su cara y abrazó el brazo de Hajime. Sorprendida, Altina miró a Hajime. Él la miró con una fría mirada. No parecía nada contento de que una chica tan guapa como ella intentara coquetear con él. Llévanos ya a la sala de conferencias, decían sus ojos. Desmoronada, Altina los sacó a todos de la plaza. Sabía desde el principio que no tenía ninguna posibilidad contra Shia, que había pasado por todo tipo de dificultades junto con Hajime, pero aún así quería tener esperanza. Y Hajime había aplastado esa esperanza tan despiadadamente que todos, aparte de Yue, le miraron con cierto reproche. Aunque no querían que más chicas compitieran por su afecto, pensaron que él podría haber sido más amable al respecto. Capítulo 1. El héroe regresa. Parte 3. Cuando llegaron a la sala, los ancianos tomaron sus asientos habituales en la cabeza de la sala. Cambia, algunos de los jaules estaban sentados frente a ellos. Gahar estaba entre ellos y Hajime, que se había sentado a su derecha. Solo cuando el propio emperador confirmó que se había rendido a los jaules y aceptó sus demandas, los ancianos tuvieron que admitir finalmente que todo esto era real. Todos ellos reaccionaron a este acontecimiento histórico de diferentes maneras. Algunos aullaban de alegría, otros miraban al techo, mientras que otros cubrían sus ojos y suspiraban profundamente. Uno de los ancianos, el tigre Cell, entrecerró los ojos y miró a Gahar. No le gustaba cómo el emperador seguía sonriendo sin miedo a pesar de estar en medio del territorio enemigo. Para ser un emperador derrotado, pareces muy contento contigo mismo. ¿Te das cuenta de cuánto te desprecia la mayoría de la gente de aquí? No creerás que te dejaremos irte a casa en una sola pieza, ¿verdad? Las pupilas de Cell se redujeron a rendijas y él no hizo ningún esfuerzo por ocultar su odio. La sed de sangre brotaba de cada uno de sus poros. La mayoría de los otros ancianos y hombres bestias soldados en la sala eran los mismos. Gahar era su enemigo jurado. Era imposible para ellos mantener la calma en esta situación. Sin embargo, Gahar no parecía nada preocupado por las miradas indiscretas. Por supuesto que sí, no hay forma de que te atrevas a matarme, a menos que todos ustedes sean una manada de idiotas de todos modos. ¿Qué dijiste, bastardo? Cálmate, Cell, entiendo perfectamente cómo debes sentirte, pero recuerda la razón por la que los jaules lo trajeron aquí. Fue para demostrarnos que sus juramentos son tan vinculantes como dicen. Si lo matamos aquí, la victoria por la que los jaules arriesgaron sus vidas carecerá de sentido. Ulfric extendió una mano para calmar a Cell. La cara del tigre se retorció de frustración y golpeó con el puño contra el suelo. Gahar simplemente reaccionó con dureza. La atmósfera en la habitación se estaba volviendo rápidamente peligrosa. En un intento de suavizar las cosas, Ulfric le hizo una advertencia a Gahar. Gahar nos brindará el debido respeto, o si no, tendremos que convertirnos en los idiotas que dices que somos. Muchas de las personas de aquí están teniendo dificultades para mantener sus emociones bajo control tal como están. Que sepas que ese es el alcance del dolor que nos causaste. La voz de Ulfric era uniforme, pero sus palabras tenían peso, suficiente peso para borrar la sonrisa de la cara de Gahar. Había vivido más tiempo que cualquier otro hombre bestia en la habitación. Eso también significaba que él había experimentado el mayor dolor, el mayor sufrimiento, la mayor ira y el mayor odio. Gahar estiró las piernas perezosamente y observó a Ulfric durante un rato. Finalmente enderezó su postura y habló. Si quieres mi respeto, entonces desenvaina tu espada. Yo, junto con todos los demás en el imperio, solo respetamos a los fuertes. Si no te gusta mi actitud, entonces haz que te obedezca por la fuerza. Las palabras insignificantes no significan nada para el emperador de Holcher. Ulfric lo miró con recelo. Gahar no sintió ningún remordimiento por esclavizar a los hombres bestia. A diferencia de Highline, no los despreciaban porque eran una raza inferior que no podía usar la magia y que había sido abandonada por Dios. Tampoco tenía ningún problema con su naturaleza bestial, simplemente los despreciaban porque los consideraban débiles. Para que te quede muy claro, no perdí contra los hombres bestia de Berbergen, por lo tanto no tengo la obligación de mostrarles respeto. Los que arriesgaron sus vidas para derrotarme fueron los Jaulia, y solo los Jaulia. Solo reconozco su fuerza. El enérgico grito de Gahar hizo temblar la habitación. Su mirada chocó con la de Ulfric y chispas invisibles bailaban por el aire. La tensión en la habitación era tan grande que se podía cortar con un cuchillo. Los dos estaban en una silenciosa batalla de voluntades. Al final, el que rompió este tenso silencio no fue otro que Hajime. Oye, Gahar, estás haciendo que todo esto sea un gran dolor en el trasero, así que ya puedes parar. Como siempre, ni siquiera se molestó en tratar de leer la atmósfera. Ulfric miró a Hajime confundido mientras se formaba un sospechoso ceño fruncido en la cara de Gahar.
Ignorando la mirada incrédula de Koki y Liliana, Hajime agarró a Gahar por el cuello y abrió un portal delante de él utilizando magia espacial. Más allá del portal, el paisaje familiar de la capital imperial era visible. Oye, no vas a echarme de aquí, ¿verdad? ¿No se suponía que iba a ser un encuentro histórico entre nuestros dos países? No puedo creer que sea yo quien lo diga, pero lee la maldita atmósfera por una vez. Como si me importara una mierda, solo te traje aquí para que pudieras testificar ante los ancianos. No estoy aquí para cuidar de su pequeña reunión, iba a tener que enviarte de vuelta de todos modos, así que no tiene sentido esperar. Hajime no se molestó en esperar una respuesta y luego lo regresó a casa, no sin antes... Ustedes han tenido valores diferentes y han estado en desacuerdo durante siglos. No es como si una mera charla fuera a hacer que toda la amargura y el resentimiento desaparezca por arte de magia. ¿O es que tus sentimientos son realmente tan superficiales? En realidad la discusión entre Gahar y los ancianos no iba a ninguna parte. Querían que mostrara remordimiento, o al menos que prometiera cambiar sus caminos. Mientras él seguía afirmando la justicia de su doctrina hasta el amargo final, eran dos líneas paralelas que nunca se cruzarían. Se necesitarían varias conversaciones largas por parte de líderes sensatos de ambos lados para superar el abismo masivo entre razas, gobiernos e ideologías, y Hajime no tenía ningún interés en quedarse a esperarlos. Como dijo Gahar, fueron los Jaoles quienes lo derrotaron, no Ulfric y los demás ancianos. Solo se le escuchó para corroborar su historia según su contrato, nada más y nada menos. Tienes razón, pero... Y entonces te enviaré de vuelta antes de que empieces una pelea. Bastardo, no me trates como un niño rebelde. Oye, deja de tirar. Oye, no, déjame ir. El emperador de Holcher luchó con todas sus fuerzas, pero no estaba a la altura de la fuerza inhumana del brazo artificial de Hajime. Nagumo-san, ese es el emperador que tienes agarrado por el cuello. No deberías tratarlo así. ¿Y por qué te ves tan feliz por esto, princesa Liliana? Liliana refunfuñó a Hajime. Es evidente que no estaba enloquecida en absoluto por el trato que le daba a Gahar. Incluso un emperador es solo un niño para Nagumo-san. No soy la única persona a la que trata así. Liliana tarareó suavemente para sí misma una improvisada melodía. Si le diera un nombre a esta nueva canción, la llamaría Camarada de Armas. Lili... pobrecita. Hajime-kun, al menos podría ser un poco más amable con Lili. Shizuko se tocó los ojos con un pañuelo mientras Kaori le rogaba a Hajime con lágrimas en los ojos. Incapaces de ver a su princesa, los guardias reales tanto de Helena como de Hylia se dieron la vuelta. La realidad era demasiado cruel para su pobre amante. Incluso Yue se sintió tan mal por Liliana que intentó curar a la princesa con magia espiritual. Uno de los hechizos característicos de la magia espiritual era el que estabilizaba el estado mental de una persona. Una simpática luz dorada bañó a Liliana. Sin embargo, parecía no tener ningún efecto, y ella continuó cantando su canción trastornada. Desesperada, Tio trató de ayudar con su propia magia espiritual, sin embargo fue igual de ineficaz. La princesa tenía una cicatriz más profunda de lo que nadie esperaba. Hasta Gahar la miró con lástima, luego se giró hacia Hajime y le dijo... ¿Ya lo ves? Es porque no tratas a la realeza con el respeto que se merece que tu princesa terminó así. Ahora date prisa y bájame. No es mi problema. Hajime contestó bruscamente, luego, sin avisar, lanzó a Gahar a través del portal. Gahar gritó mientras desaparecía por el portal, ¡No olvidaré esto, Hajime Nagumo! El trato irreverente de Hajime hacia Gahar había dado a los ancianos de Berbergen un sentimiento de satisfacción indirectamente positivo, saciando temporalmente su deseo de venganza. Koki fue el primero en darse cuenta de esto y se acercó a Ryutaro y murmuró, «Oye, no me digas que este era su plan desde el principio». «Sí, creo que es así». «Estoy con Ryutaro-kun en esto». Aunque ni Ryutaro ni Suzu estaban de acuerdo con él, Koki aún estaba convencido. Fue solo cuando Hajime intentó lanzar a una tarareante Liliana a través del mismo portal fue cuando Koki se vio forzado a admitir su derrota. Afortunadamente para Liliana, se las arregló para convencer a Hajime de que todavía tenía trabajo sin terminar aquí y que no podía enviarla de regreso a casa por el momento. Como hizo con Gahar, Liliana explicó a los ancianos de Berbergen lo que había ocurrido en el reino junto con la verdad sobre Hid. A continuación, habló sobre el tipo de relación que quería tener con Berbergen en el futuro. Aunque el reino no había mantenido esclavos como el imperio, fue solo porque consideraban a los hombres bestia como subhumanos.
Naturalmente, los hombres bestia también lo sabían, y eso dificultó que las conversaciones se desarrollaran sin problemas. Sin embargo, los hombres bestia todavía odiaban menos a Haile que a Holcher, lo que significaba que al menos estaban dispuestos a escuchar a Liliana. Ah, bien, iremos a explorar Berbergen un rato, así que encuéntrame cuando termines de hablar y no causes ningún problema, princesa. Si haces una escena, te mandaré de regreso a Highlight en el acto. Nagumo-san, me gustaría recordarte una vez más que soy la princesa del reino. ¿Y eso qué? Sí, ya sé que ni siquiera te importa el estatus o la realeza. Es mi culpa por esperar algo diferente de ti. Supongo que tiras a las princesas de regreso a sus castillos todos los días. Liliana estaba obviamente enfurruñada. Sería un camino difícil transmitiendo el amor que había florecido durante el baile. En un intento de animar a Liliana, Helena le trajo uno de sus tés favoritos, mientras que Shizuku y Kaori la consolaron. Mientras tanto, los guardias de Liliana y Koki miraron a Hajime, pero él simplemente los ignoró. A decir verdad, Hajime hace tiempo que sabía de los sentimientos de Liliana por él. Tendría que haber sido colosalmente denso para no darse cuenta después del baile, pero él no tenía ningún deseo de alimentar esos sentimientos, así que en vez de tratarla con amabilidad a medias, la aislaba en todo momento. Si eso era porque era leal a Yue o solo porque era frío por naturaleza, no lo sabía nadie. Suspiró cansado para sí mismo y se giró hacia Cam. Cam, parece que la princesa quiere seguir hablando con los ancianos, pero ¿qué hay de ustedes? Si no planean quedarse, ¿podrías guiarme de regreso a tu pueblo? Conducir a Fenrir a través de medio continente con miles de personas a bordo fue agotador. Necesito descansar. Bueno, estarás desafiando el laberinto a partir de mañana, así que descansar sería buena idea. Sí, te llevaremos de regreso, jefe. Cam todavía tenía que encargarse de recibir a todos los nuevos reclutas y de liderar el grupo Howling Berbergen, así que decidió que uno de sus hombres guiara a Hajime y a los demás, pero antes de que pudiera chasquear los dedos y llamar a sus subordinados desde las sombras, fue detenido por Ulfric. Por favor, espera, Nagumo-dono, aún tenemos que pagarte por todo lo que has hecho por nosotros. ¿Te importaría quedarte aquí un poco más? Como te dije, esto fue gracias a los Jaulias, no a mí. Ellos son los que hicieron esto. Naturalmente tengo la intención de recompensarlos a ellos también, sin embargo, eso no cambia el hecho de que tenemos una gran deuda contigo. No podríamos vivir con nosotros mismos si no hiciéramos algo. Quiero decir, si quieres creer que me lo debes, eres bienvenido a pensar eso, pero realmente no hay nada que necesite ahora mismo. Entonces, por lo menos permítenos proporcionarles alojamiento y comida mientras están aquí. ¿Sería eso aceptable? Hajime miró interrogativamente a Yui y a las demás. A ninguna de ellas parecía importarles. Shizuku y Suzu parecieron querer quedarse y explorar la hermosa capital llena de esponjosos hombres bestia. Todos los demás ancianos parecían estar de acuerdo con eso también. De hecho, no mostraron la hostilidad que tenían hacia Gahar ni la cautela que le mostraban a Liliana. Cuando se trataba de Hajime, parecía que todos los ancianos lo amaban. Desde el fondo de sus corazones parecían querer sinceramente que Hajime se quedara. Mirándolo objetivamente, Hajime había rescatado incontables hombres bestia, había curado todas sus heridas e incluso reparado su ciudad. Además, mientras ninguno de los hombres bestia se le opusiera, él no lastimaría a ninguno de ellos. Comparada con la primera vez que conoció a los ancianos, ellos tenían muchas más razones para quererlo. Sin embargo, Hajime no había hecho nada de esto para ganarse su buena voluntad, por lo que la situación se tornó un poco incómoda. Aún así, no era de los que miran a un caballo regalado por encima del hombro. Hajime dijo encogiéndose de hombros: si eso es lo que quieres, entonces supongo que podemos quedarnos. Ulfric suspiró aliviado y luego se giró hacia Cam. Ahora bien, Cam, aunque fuiste exiliado de Berbergen, salvaste nuestra capital y luego fuiste a derrotar al Imperio y forzarlos a regresar a nuestros hermanos esclavizados. Son deudas que hay que pagar. Para empezar, me gustaría que supieras que los ancianos han acordado por unanimidad rescindir el exilio de los Jaulia. Eso se decidió en la reunión que siguió al ataque de los demonios. Tú y tu clan son libres de visitar Berbergen a su antojo. Si así lo desean, incluso estaríamos dispuestos a crear un barrio residencial para sus familiares. Pensar que los ancianos realmente cambiarían su vieja decisión, pensó Hajime con cierta sorpresa. Supongo que así de grandes eran los logros de Cam. Sin embargo, la respuesta de Cam fue un sorprendente mediocre. Ya veo, fue todo lo que dijo simplemente. No parecía muy contento de que ya no estuviera exiliado. Ulfric aclaró su garganta torpemente y pasó a enumerar las otras recompensas que los ancianos de Berbergen habían decidido otorgar a los Jaulia. Además, me gustaría proponer que el consejo abra un nuevo puesto que ocupará el actual jefe de los Jaulia, Khan Jaulia, como recompensa por su meritorio servicio. ¿Están de acuerdo los otros ancianos?
Los otros hombres bestia en la habitación miraron a Ulfric conmocionado. Durante los últimos siglos, el número de ancianos y los clanes de los que fueron elegidos no había cambiado. Elfos, tigres, osos, zorros, enanos y arpías eran las 6 razas más prominentes de hombres bestia y las que tradicionalmente habían sido escogidas entre los ancianos. Que los hombres conejo fueran incluidos en el Consejo de Ancianos sería un honor sin precedentes en la historia. Los otros ancianos conversaron consigo mismos durante unos segundos, luego asintieron con la cabeza y confirmaron unánimemente la propuesta de Ulfric. Bueno, ahí lo tienes, Cam. ¿Aceptarás este puesto en el consejo? Absolutamente no. ¿Qué? Las mandíbulas de los ancianos se abrieron. Considerando el ambiente festivo, todos estaban seguros de que Cam estaría de acuerdo, pero se negó sin pensarlo 2 veces. No tenía sentido para los ancianos. ¿Puedo preguntar el por qué? Ulfric se recuperó rápidamente, mantuvo el nivel de su voz mientras se preguntaba por qué alguien querría rechazar el mayor honor que un hombre bestia podría recibir. No es realmente una cuestión de por qué. En primer lugar, ustedes parecen estar bajo un error fundamental sobre nuestra posición. ¿Y qué sería eso? Probablemente piensas que nuestra meta era salvar a todos los hombres bestia, pero eso fue solo una consecuencia no intencionada de nuestro verdadero objetivo. La razón por la que atacamos el Imperio fue para salvar a nuestros hermanos, los otros hombres conejo. Sinceramente, no me importan los otros hombres bestia. ¿Qué acabas de decir? No te hagas una idea equivocada. Nosotros los Jaolias no somos tus aliados. Si dejas que nuestra victoria se te suba a la cabeza y empiezas a pensar que podrías tener una oportunidad contra el Imperio, nuestros próximos objetivos serán ustedes. No permitiremos que actúen imprudentemente y nos causen problemas a nosotros o a nuestro jefe. Esa no era una amenaza, era una mera declaración de hechos. El tono de Cam dejó claro que realmente arrasaría Verbergen si lo consideraba necesario. Después de todo, si los otros hombres bestia hicieran algo a Gahar o a su familia, destruirían todo por lo que Cam y los Jaolias habían luchado. Sin su contrato con el Imperio, todo lo que les esperaba a los hombres conejo era un futuro oscuro, y aunque la decisión de Cam fue racional, la forma brusca en la que lo dijo hizo difícil que los ancianos de Verbergen se la tragaran. ¿Quieres voltear tus espadas contra tu propia gente? ¿Estás demente? Ustedes, los otros hombres bestia, nos persiguieron a nosotros, los hombres conejo, tanto como lo hizo el Imperio. No intentes fingir que somos viejos amigos. Bueno, puedes si quieres, pero eso no cambia nada el pasado. El punto es que solo luchamos por el bien de asegurar un futuro mejor para los hombres conejo. Harían bien en recordarlo. Cam miró decididamente a Ulfric y a los demás. Al mismo tiempo le dio un pulgar sobre el hombro a los Jaolias que tenía detrás, como si dijera: seguro que se lo dije. Sus subordinados le devolvieron los pulgares hacia arriba y sonrieron de satisfacción. Todos pensaban lo mismo. Ni creas que puedes engañarnos para que nos unamos a tu consejo y luego usar nuestra fuerza como te plazcan, malditos cobardes. Parte de la razón por la que Ulfric había invitado a Cam al consejo era porque había querido añadir la fuerza de los Jaolia Verbergen, así que no pudo negarlo. Mientras tanto, la gente que rodeaba a Hajime se giró simultáneamente para mirarle fijamente. La declaración de Cam se parecía mucho a su ideología, de proteger lo que era importante para él e ignorar todo lo demás. Haces que suene como si los hombres conejo estuvieran caminando por un diferente camino al de los otros hombres bestia. Me alegro que seas tan rápida en la captación, Ulfric. Eso es exactamente. A partir de ahora, los hombres conejos solo seguirán sus propias reglas. No tenemos ningún interés de unirnos a Verbergen y así estar sujeto a las leyes y regulaciones de esta nación. De mal genio, como siempre, el tigre Cell se enfureció ante los comentarios arrogantes de Cam. No le gustó que despidiera a Verbergen y a los ancianos. Cam mantuvo una expresión neutral, pero los Jaolias que estaban detrás de él respondieron a la postura física de Cell, tratando de intimidarle en parte. Ulfric, que había estado pensando para sí mismo todo ese tiempo, suspiró cansado y le dio a Cam una mirada similar a la que le había dado a Hajime cuando se conocieron por primera vez. En ese caso, Cam, ¿qué tal si reconocemos a los Jaolia como una tribu igual en estatus a la nación de Verbergen? Naturalmente, conservará su derecho a reclamar un puesto en el consejo si así lo desea. De esta manera, no estarás obligado a seguir las costumbres de Verbergen o cualquiera de los decretos del consejo. Encima de eso, todavía podrás influir en nuestras políticas. Ah, eso no suena tan mal.
La sonrisa de Cam dejó claro que esperaba que Ulfric dijera eso. En realidad, quería una alianza con Verbergen para prepararse para la eventual e inevitable invasión del Imperio. Sin embargo, si se hubieran unido a Verbergen como parte del Consejo, habrían estado obligados por las leyes de la ciudad y no habrían podido moverse con la libertad que deseaban. Por supuesto, podrían haber ignorado los decretos del Consejo y haber hecho lo que quisieran, pero eso destruiría su relación con Verbergen. Por eso K había creído que sus mejores opciones eran formar una alianza en igualdad de condiciones, o permanecer como una entidad separada y neutral. Naturalmente, la propuesta de Ulfric fue recibida con quejas de los otros ancianos. Pensaron que estaba dando a los Jaúlies un trato demasiado preferencial. En respuesta, Ulfric simplemente suspiró y les dijo el hecho. Ellos derrotaron al Imperio por su cuenta. Verbergen nunca sería capaz de conseguirlo, incluso si reuniéramos a todos los soldados que pudiéramos. Yo diría que esa es una buena razón para tratarlos como iguales, ¿no? Además, si no hacemos nada, perderemos cualquier conexión con los Jaúlies que pudiéramos haber tenido. Estoy seguro de que no son tan tontos como para ver lo dañino que eso sería para nosotros. Si los acogemos como aliados, podremos reforjar el vínculo de confianza que se perdió cuando los exiliamos por primera vez. Estas concesiones son un miserable precio a pagar considerando lo que han hecho por nosotros. Los ancianos apretaron los dientes con frustración, pero ninguno de ellos pudo presentar un argumento válido contra el razonamiento de Ulfric, o una alternativa mejor, así que al final se tragaron su orgullo y aceptaron la propuesta de Ulfric. Ahí lo tienes, Cam. Como el consejo está de acuerdo, de ahora en adelante les daremos la bienvenida como un clan aliado. Confío en que no tienes objeciones. Bueno, si hubieras estado de acuerdo en reconocer nuestra independencia o no, habríamos hecho lo que queríamos a pesar de todo. Aún así estamos bien con eso. Ah, sí, estamos reclamando la tierra alrededor del gran árbol y el trozo de bosque al sur como territorio de los Jaúlia. Así que de ahora en adelante no dejes que nadie vaya allí sin permiso. No podemos garantizar la seguridad de los intrusos. Cam realmente no sabía cuándo parar. Encima de todo lo demás, ahora estaba reclamando tierra para su nueva nación. Ni siquiera Ulfric pudo evitarlo. Junto a Hajime, Shi enterró su cara en sus manos. La arrogancia de su padre era una vergüenza. Sus orejas de conejo se doblaron sobre sí mismas en un intento de bloquear sus palabras. Después de unas cuantas rondas más de negociaciones, Ulfric y Cam finalmente llegaron a un acuerdo en el que pudieron ponerse de acuerdo. Hajime dejó a los agotados ancianos para que trabajaran en los detalles de la alianza y fue a ver cómo eran sus alojamientos en Verbergen. Al salir de la sala de conferencias se encontró con que los ciudadanos seguían divirtiéndose en las calles, finalmente libres para explorar la ciudad como quisieran. Kouki, Ryutaro, Shizuku y Suzu corrieron hacia la multitud. Era la primera vez que Hajime los había visto tan alegres en mucho tiempo. Hajime también pensó que había visto un grupo de locos adoradores de Kaori por el rabillo del ojo y decidió darles un amplio espacio. Por si acaso, Kaori se puso un par de gafas de sol que Hajime le había hecho, junto con una máscara de esquí y una gorra de esquí. Por alguna razón el atuendo poco ortodoxo le vino bien. Pocas horas después, Liliana terminó sus charlas y decidió regresar al reino. Los acontecimientos recientes significaron que tenía mucho trabajo esperando su regreso a casa. El reino necesitaría una nueva dirección si quería sobrevivir. Desafortunadamente para ella, su viaje de regreso fue tan poco ceremonioso como el del emperador. Originalmente Hajime acababa de abrir un portal y esperó a que ella entrara tranquilamente. Sin embargo, se había puesto nerviosa delante de él, inquieta. Obviamente, ella quería decirle algo a Hajime, como lo demuestran los aplausos que Helena y sus guardias le enviaron. Pero él no tenía tiempo para su enamoramiento, así que Hajime la había lanzado antes de que pudiera hacer algo. Al desaparecer por el portal, Liliana gritó: «No me importa si no me tratas como una princesa, pero al menos trátame como a una mujer». Al menos parecía que ella había gritado eso. Sin embargo, Hajime prefirió creer que se lo había imaginado. Ay, bueno gente, hemos llegado al final del primer video del volumen 8 de la novela ligera de Arifureta. Salió más largo de lo esperado, pero bueno, así avanzo más rápido. Entonces, ¿qué tuvimos en este inicio de volumen? Vimos el viaje de regreso al bosque de Jaltina, que tuvo un interesante combate entre las chicas. Y cada vez más vemos cómo Hajime ya va aflojando para que empiece finalmente su harem. De ahí vimos la llegada de los esclavos liberados a Verbergen, y en esta última parte lo primero fue ver que la pobre princesa ya tiene una gigantesca herida en el corazón que ni la magia antigua puede curar. Además vimos a Khan declarar la independencia de los Jaúlia. Bueno, sí, creo que eso fue lo más importante. Entonces, gente,
Espero que sinceramente hayan disfrutado de mi relato y este inicio de volumen. Si fue así, apóyalo dejando tu me gusta, comenta qué parte te gustó más, si es que hubo alguna. También no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna parte, ningún video de este volumen 8. En el próximo video terminará el capítulo 1. Por cierto, el contenido de este volumen 8 será, como vieron, no tiene prólogo, son un total de 4 capítulos, epílogo, capítulo extra y bonus. Eso tendremos a lo largo de esta serie, bueno, como prefieran llamarle. Eso ha sido todo por hoy, el relator Guate se despide, gracias por haber aguantado este video tan largo. ¿O les gusta que sean así de largos los videos? Bueno, ahí me dicen en los comentarios. Entonces, creo que ya me alargué mucho, mejor me voy. Saludos a todos y adiós.